Ahora solo relájate. No necesitas hacer nada. Imagina que estás sentado dentro de un tren, avanzando lentamente en medio de la noche. No hay prisa, no hay ruido abrupto, solo un movimiento constante, suave, casi imperceptible. El tren se desliza sobre las vías con un ritmo repetitivo, estable, continuo. Un sonido bajo, uniforme, acompaña todo el trayecto como un patrón que no cambia, que no exige atención, que simplemente está ahí. Sientes cómo el asiento te sostiene, firme, cómodo, adaptándose a tu cuerpo sin que tengas que moverte. Tu espalda descansa, tus hombros comienzan a soltarse, poco a poco, sin esfuerzo. El movimiento del tren es constante, siempre igual, sin variaciones bruscas, sin cambios inesperados. Miras por la ventana. Afuera, la noche es profunda, tranquila, sin interrupciones. No completamente oscura, pero lo suficiente para que solo algunas luces lejanas aparezcan de vez en cuando. Esas luces pasan lentamente, sin prisa, como pequeños puntos que se mueven suavemente a lo lejos. Aparecen, permanecen unos segundos y luego desaparecen sin dejar rastro. No necesitas seguirlas, no necesitas entenderlas. Solo están ahí, formando parte del movimiento constante del viaje. Sigues respirando. Inhalas lentamente, sintiendo el aire entrar con suavidad, y exhalas, sin esfuerzo, dejando que el cuerpo se relaje aún más. El sonido de las vías continúa, un ritmo bajo, repetitivo, constante, siempre igual, siempre predecible. Ese sonido, poco a poco, se vuelve familiar. Tu mente deja de prestarle atención y simplemente lo acepta como parte del entorno. Sigues sentado, sin necesidad de moverte. El tren continúa avanzando con la misma velocidad, sin cambios. El ambiente dentro es tranquilo, casi silencioso. No hay conversaciones, no hay interrupciones, no hay distracciones. Solo un espacio contenido, estable, donde todo permanece igual. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Tus pensamientos comienzan a reducirse poco a poco. Se vuelven menos claros, menos definidos, más lejanos, como si ya no fueran necesarios. Miras nuevamente por la ventana. Ahora puedes distinguir formas suaves, sombras que pasan lentamente, tal vez árboles, tal vez estructuras, tal vez nada en particular. No importa identificarlas, solo pasan, lento, constante, sin detenerse. El tren sigue avanzando, el sonido de las vías permanece igual, el movimiento sigue siendo suave, todo continúa dentro del mismo ritmo, sin cambios, sin interrupciones. Sigues respirando, inhalas y exhalas, cada vez más lento, cada vez más profundo. Notas cómo tu cuerpo se acomoda aún más en el asiento, como si encontrara una posición más cómoda sin que tengas que ajustarlo. Tus brazos descansan, tus manos se sueltan, tus piernas se relajan. Todo tu cuerpo comienza a sentirse más pesado, pero de una forma tranquila, cómoda. El tren sigue avanzando y ahora el movimiento se siente aún más suave, más uniforme, casi como si flotaras ligeramente dentro de un ritmo constante. Miras hacia afuera otra vez. Las luces siguen apareciendo y desapareciendo, siempre con el mismo patrón, sin cambios bruscos, sin sorpresas, solo movimiento continuo. Sigues respirando, inhalas y exhalas. El sonido del tren se mantiene, siempre igual, siempre constante. Ese sonido ahora se mezcla con tu respiración, creando un ritmo aún más estable,
más predecible, más relajante. Tu mente deja de intentar seguir cualquier pensamiento y simplemente se queda en ese ritmo, en ese sonido, en ese movimiento. Sigues avanzando, sin prisa, sin destino, solo en el trayecto, y poco a poco notas que el entorno se vuelve aún más uniforme, más simple, más silencioso. Las luces exteriores aparecen con menos frecuencia. Las sombras se vuelven más suaves, menos definidas. Todo se siente más lejano, más distante, como si el mundo exterior se estuviera alejando lentamente mientras tú permaneces dentro de este espacio tranquilo, contenido, protegido. El tren sigue avanzando, siempre hacia adelante, siempre igual, siempre constante. Respiras otra vez, inhalas lentamente y sueltas el aire sin esfuerzo. Tu cuerpo se siente aún más pesado, más relajado, más suelto, como si ya no hubiera tensión en ninguna parte. Tus hombros están completamente relajados, tu cuello suelto, tu mandíbula sin presión, todo en calma. Sigues ahí, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de pensar, solo avanzando, solo respirando, solo escuchando. El sonido del tren continúa, el movimiento sigue igual, la noche permanece constante y todo se mantiene dentro de ese mismo flujo, tranquilo, predecible, sin cambios, sin interrupciones. Y tú sigues ahí, dejando que todo continúe, sin intervenir, sin forzar, solo permitiendo que el ritmo del tren, el sonido constante y tu respiración se vuelvan uno solo.
Ahora solo relájate. No necesitas hacer nada. Imagina que estás sentado dentro de un tren, avanzando lentamente en medio de la noche. No hay prisa, no hay ruido abrupto, solo un movimiento constante, suave, casi imperceptible. El tren se desliza sobre las vías con un ritmo repetitivo, estable, continuo. Un sonido bajo, uniforme, acompaña todo el trayecto como un patrón que no cambia, que no exige atención, que simplemente está ahí. Sientes cómo el asiento te sostiene, firme, cómodo, adaptándose a tu cuerpo sin que tengas que moverte. Tu espalda descansa, tus hombros comienzan a soltarse, poco a poco, sin esfuerzo. El movimiento del tren es constante, siempre igual, sin variaciones bruscas, sin cambios inesperados. Miras por la ventana. Afuera, la noche es profunda, tranquila, sin interrupciones. No completamente oscura, pero lo suficiente para que solo algunas luces lejanas aparezcan de vez en cuando. Esas luces pasan lentamente, sin prisa, como pequeños puntos que se mueven suavemente a lo lejos. Aparecen, permanecen unos segundos y luego desaparecen sin dejar rastro. No necesitas seguirlas, no necesitas entenderlas, solo están ahí, formando parte del movimiento constante del viaje. Sigues respirando. Inhalas lentamente, sintiendo el aire entrar con suavidad, y exhalas, sin esfuerzo, dejando que el cuerpo se relaje aún más. El sonido de las vías continúa, un ritmo bajo, repetitivo, constante, siempre igual, siempre predecible. Ese sonido, poco a poco, se vuelve familiar. Tu mente deja de prestarle atención y simplemente lo acepta como parte del entorno. Sigues sentado, sin necesidad de moverte. El tren continúa avanzando con la misma velocidad, sin cambios. El ambiente dentro es tranquilo, casi silencioso. No hay conversaciones, no hay interrupciones, no hay distracciones. Solo un espacio contenido, estable, donde todo permanece igual. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Tus pensamientos comienzan a reducirse poco a poco. Se vuelven menos claros, menos definidos, más lejanos, como si ya no fueran necesarios. Miras nuevamente por la ventana. Ahora puedes distinguir formas suaves, sombras que pasan lentamente, tal vez árboles, tal vez estructuras, tal vez nada en particular. No importa identificarlas, solo pasan, lento, constante, sin detenerse. El tren sigue avanzando, el sonido de las vías permanece igual, el movimiento sigue siendo suave, todo continúa dentro del mismo ritmo, sin cambios, sin interrupciones. Sigues respirando, inhalas y exhalas, cada vez más lento, cada vez más profundo. Notas cómo tu cuerpo se acomoda aún más en el asiento, como si encontrara una posición más cómoda sin que tengas que ajustarlo. Tus brazos descansan, tus manos se sueltan, tus piernas se relajan. Todo tu cuerpo comienza a sentirse más pesado, pero de una forma tranquila, cómoda. El tren sigue avanzando y ahora el movimiento se siente aún más suave, más uniforme, casi como si flotaras ligeramente dentro de un ritmo constante. Miras hacia afuera otra vez. Las luces siguen apareciendo y desapareciendo, siempre con el mismo patrón, sin cambios bruscos, sin sorpresas, solo movimiento continuo. Sigues respirando, inhalas y exhalas. El sonido del tren se mantiene, siempre igual, siempre constante. Ese sonido ahora se mezcla con tu respiración, creando un ritmo aún más estable,
más predecible, más relajante. Tu mente deja de intentar seguir cualquier pensamiento y simplemente se queda en ese ritmo, en ese sonido, en ese movimiento. Sigues avanzando, sin prisa, sin destino, solo en el trayecto, y poco a poco notas que el entorno se vuelve aún más uniforme, más simple, más silencioso. Las luces exteriores aparecen con menos frecuencia. Las sombras se vuelven más suaves, menos definidas. Todo se siente más lejano, más distante, como si el mundo exterior se estuviera alejando lentamente mientras tú permaneces dentro de este espacio tranquilo, contenido, protegido. El tren sigue avanzando, siempre hacia adelante, siempre igual, siempre constante. Respiras otra vez, inhalas lentamente y sueltas el aire sin esfuerzo. Tu cuerpo se siente aún más pesado, más relajado, más suelto, como si ya no hubiera tensión en ninguna parte. Tus hombros están completamente relajados, tu cuello suelto, tu mandíbula sin presión, todo en calma. Sigues ahí, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de pensar, solo avanzando, solo respirando, solo escuchando. El sonido del tren continúa, el movimiento sigue igual, la noche permanece constante y todo se mantiene dentro de ese mismo flujo, tranquilo, predecible, sin cambios, sin interrupciones. Y tú sigues ahí, dejando que todo continúe, sin intervenir, sin forzar, solo permitiendo que el ritmo del tren, el sonido constante y tu respiración se vuelvan uno solo.
Ahora solo relájate. No necesitas hacer nada. Imagina que estás sentado dentro de un tren, avanzando lentamente en medio de la noche. No hay prisa, no hay ruido abrupto, solo un movimiento constante, suave, casi imperceptible. El tren se desliza sobre las vías con un ritmo repetitivo, estable, continuo. Un sonido bajo, uniforme, acompaña todo el trayecto como un patrón que no cambia, que no exige atención, que simplemente está ahí. Sientes cómo el asiento te sostiene, firme, cómodo, adaptándose a tu cuerpo sin que tengas que moverte. Tu espalda descansa, tus hombros comienzan a soltarse, poco a poco, sin esfuerzo. El movimiento del tren es constante, siempre igual, sin variaciones bruscas, sin cambios inesperados. Miras por la ventana. Afuera, la noche es profunda, tranquila, sin interrupciones. No completamente oscura, pero lo suficiente para que solo algunas luces lejanas aparezcan de vez en cuando. Esas luces pasan lentamente, sin prisa, como pequeños puntos que se mueven suavemente a lo lejos. Aparecen, permanecen unos segundos y luego desaparecen sin dejar rastro. No necesitas seguirlas, no necesitas entenderlas. Solo están ahí, formando parte del movimiento constante del viaje. Sigues respirando. Inhalas lentamente, sintiendo el aire entrar con suavidad, y exhalas, sin esfuerzo, dejando que el cuerpo se relaje aún más. El sonido de las vías continúa, un ritmo bajo, repetitivo, constante, siempre igual, siempre predecible. Ese sonido, poco a poco, se vuelve familiar. Tu mente deja de prestarle atención y simplemente lo acepta como parte del entorno. Sigues sentado, sin necesidad de moverte. El tren continúa avanzando con la misma velocidad, sin cambios. El ambiente dentro es tranquilo, casi silencioso. No hay conversaciones, no hay interrupciones, no hay distracciones. Solo un espacio contenido, estable, donde todo permanece igual. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Tus pensamientos comienzan a reducirse poco a poco. Se vuelven menos claros, menos definidos, más lejanos, como si ya no fueran necesarios. Miras nuevamente por la ventana. Ahora puedes distinguir formas suaves, sombras que pasan lentamente, tal vez árboles, tal vez estructuras, tal vez nada en particular. No importa identificarlas, solo pasan, lento, constante, sin detenerse. El tren sigue avanzando, el sonido de las vías permanece igual, el movimiento sigue siendo suave, todo continúa dentro del mismo ritmo, sin cambios, sin interrupciones. Sigues respirando, inhalas y exhalas, cada vez más lento, cada vez más profundo. Notas cómo tu cuerpo se acomoda aún más en el asiento, como si encontrara una posición más cómoda sin que tengas que ajustarlo. Tus brazos descansan, tus manos se sueltan, tus piernas se relajan. Todo tu cuerpo comienza a sentirse más pesado, pero de una forma tranquila, cómoda. El tren sigue avanzando y ahora el movimiento se siente aún más suave, más uniforme, casi como si flotaras ligeramente dentro de un ritmo constante. Miras hacia afuera otra vez. Las luces siguen apareciendo y desapareciendo, siempre con el mismo patrón, sin cambios bruscos, sin sorpresas, solo movimiento continuo. Sigues respirando, inhalas y exhalas. El sonido del tren se mantiene, siempre igual, siempre constante. Ese sonido ahora se mezcla con tu respiración, creando un ritmo aún más estable,
más predecible, más relajante. Tu mente deja de intentar seguir cualquier pensamiento y simplemente se queda en ese ritmo, en ese sonido, en ese movimiento. Sigues avanzando, sin prisa, sin destino, solo en el trayecto. Y poco a poco notas que el entorno se vuelve aún más uniforme, más simple, más silencioso. Las luces exteriores aparecen con menos frecuencia. Las sombras se vuelven más suaves, menos definidas. Todo se siente más lejano, más distante, como si el mundo exterior se estuviera alejando lentamente mientras tú permaneces dentro de este espacio tranquilo, contenido, protegido. El tren sigue avanzando, siempre hacia adelante, siempre igual, siempre constante. Respiras otra vez, inhalas lentamente y sueltas el aire sin esfuerzo. Tu cuerpo se siente aún más pesado, más relajado, más suelto, como si ya no hubiera tensión en ninguna parte. Tus hombros están completamente relajados, tu cuello suelto, tu mandíbula sin presión, todo en calma. Sigues ahí, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de pensar, solo avanzando, solo respirando, solo escuchando. El sonido del tren continúa, el movimiento sigue igual, la noche permanece constante y todo se mantiene dentro de ese mismo flujo, tranquilo, predecible, sin cambios, sin interrupciones. Y tú sigues ahí, dejando que todo continúe, sin intervenir, sin forzar, solo permitiendo que el ritmo del tren, el sonido constante y tu respiración se vuelvan uno solo.
Ahora solo relájate. No necesitas hacer nada. Imagina que estás sentado dentro de un tren, avanzando lentamente en medio de la noche. No hay prisa, no hay ruido abrupto, solo un movimiento constante, suave, casi imperceptible. El tren se desliza sobre las vías con un ritmo repetitivo, estable, continuo. Un sonido bajo, uniforme, acompaña todo el trayecto como un patrón que no cambia, que no exige atención, que simplemente está ahí. Sientes cómo el asiento te sostiene, firme, cómodo, adaptándose a tu cuerpo sin que tengas que moverte. Tu espalda descansa, tus hombros comienzan a soltarse, poco a poco, sin esfuerzo. El movimiento del tren es constante, siempre igual, sin variaciones bruscas, sin cambios inesperados. Miras por la ventana. Afuera, la noche es profunda, tranquila, sin interrupciones. No completamente oscura, pero lo suficiente para que solo algunas luces lejanas aparezcan de vez en cuando. Esas luces pasan lentamente, sin prisa, como pequeños puntos que se mueven suavemente a lo lejos. Aparecen, permanecen unos segundos y luego desaparecen sin dejar rastro. No necesitas seguirlas, no necesitas entenderlas. Solo están ahí, formando parte del movimiento constante del viaje. Sigues respirando. Inhalas lentamente, sintiendo el aire entrar con suavidad, y exhalas, sin esfuerzo, dejando que el cuerpo se relaje aún más. El sonido de las vías continúa, un ritmo bajo, repetitivo, constante, siempre igual, siempre predecible. Ese sonido, poco a poco, se vuelve familiar. Tu mente deja de prestarle atención y simplemente lo acepta como parte del entorno. Sigues sentado, sin necesidad de moverte. El tren continúa avanzando con la misma velocidad, sin cambios. El ambiente dentro es tranquilo, casi silencioso. No hay conversaciones, no hay interrupciones, no hay distracciones. Solo un espacio contenido, estable, donde todo permanece igual. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Tus pensamientos comienzan a reducirse poco a poco. Se vuelven menos claros, menos definidos, más lejanos, como si ya no fueran necesarios. Miras nuevamente por la ventana. Ahora puedes distinguir formas suaves, sombras que pasan lentamente, tal vez árboles, tal vez estructuras, tal vez nada en particular. No importa identificarlas, solo pasan, lento, constante, sin detenerse. El tren sigue avanzando, el sonido de las vías permanece igual, el movimiento sigue siendo suave, todo continúa dentro del mismo ritmo, sin cambios, sin interrupciones. Sigues respirando, inhalas y exhalas, cada vez más lento, cada vez más profundo. Notas cómo tu cuerpo se acomoda aún más en el asiento, como si encontrara una posición más cómoda sin que tengas que ajustarlo. Tus brazos descansan, tus manos se sueltan, tus piernas se relajan. Todo tu cuerpo comienza a sentirse más pesado, pero de una forma tranquila, cómoda. El tren sigue avanzando y ahora el movimiento se siente aún más suave, más uniforme, casi como si flotaras ligeramente dentro de un ritmo constante. Miras hacia afuera otra vez. Las luces siguen apareciendo y desapareciendo, siempre con el mismo patrón, sin cambios bruscos, sin sorpresas, solo movimiento continuo. Sigues respirando, inhalas y exhalas. El sonido del tren se mantiene, siempre igual, siempre constante. Ese sonido ahora se mezcla con tu respiración, creando un ritmo aún más estable,
más predecible, más relajante. Tu mente deja de intentar seguir cualquier pensamiento y simplemente se queda en ese ritmo, en ese sonido, en ese movimiento. Sigues avanzando, sin prisa, sin destino, solo en el trayecto. Y poco a poco notas que el entorno se vuelve aún más uniforme, más simple, más silencioso. Las luces exteriores aparecen con menos frecuencia. Las sombras se vuelven más suaves, menos definidas. Todo se siente más lejano, más distante, como si el mundo exterior se estuviera alejando lentamente mientras tú permaneces dentro de este espacio tranquilo, contenido, protegido. El tren sigue avanzando, siempre hacia adelante, siempre igual, siempre constante. Respiras otra vez, inhalas lentamente y sueltas el aire sin esfuerzo. Tu cuerpo se siente aún más pesado, más relajado, más suelto, como si ya no hubiera tensión en ninguna parte. Tus hombros están completamente relajados, tu cuello suelto, tu mandíbula sin presión, todo en calma. Sigues ahí, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de pensar, solo avanzando, solo respirando, solo escuchando. El sonido del tren continúa, el movimiento sigue igual, la noche permanece constante y todo se mantiene dentro de ese mismo flujo, tranquilo, predecible, sin cambios, sin interrupciones. Y tú sigues ahí, dejando que todo continúe, sin intervenir, sin forzar, solo permitiendo que el ritmo del tren, el sonido constante y tu respiración se vuelvan uno solo.
Ahora solo relájate. No necesitas hacer nada. Imagina que estás sentado dentro de un tren, avanzando lentamente en medio de la noche. No hay prisa, no hay ruido abrupto, solo un movimiento constante, suave, casi imperceptible. El tren se desliza sobre las vías con un ritmo repetitivo, estable, continuo. Un sonido bajo, uniforme, acompaña todo el trayecto como un patrón que no cambia, que no exige atención, que simplemente está ahí. Sientes cómo el asiento te sostiene, firme, cómodo, adaptándose a tu cuerpo sin que tengas que moverte. Tu espalda descansa, tus hombros comienzan a soltarse, poco a poco, sin esfuerzo. El movimiento del tren es constante, siempre igual, sin variaciones bruscas, sin cambios inesperados. Miras por la ventana. Afuera, la noche es profunda, tranquila, sin interrupciones. No completamente oscura, pero lo suficiente para que solo algunas luces lejanas aparezcan de vez en cuando. Esas luces pasan lentamente, sin prisa, como pequeños puntos que se mueven suavemente a lo lejos. Aparecen, permanecen unos segundos y luego desaparecen sin dejar rastro. No necesitas seguirlas, no necesitas entenderlas. Solo están ahí, formando parte del movimiento constante del viaje. Sigues respirando. Inhalas lentamente, sintiendo el aire entrar con suavidad, y exhalas, sin esfuerzo, dejando que el cuerpo se relaje aún más. El sonido de las vías continúa, un ritmo bajo, repetitivo, constante, siempre igual, siempre predecible. Ese sonido, poco a poco, se vuelve familiar. Tu mente deja de prestarle atención y simplemente lo acepta como parte del entorno. Sigues sentado, sin necesidad de moverte. El tren continúa avanzando con la misma velocidad, sin cambios. El ambiente dentro es tranquilo, casi silencioso. No hay conversaciones, no hay interrupciones, no hay distracciones. Solo un espacio contenido, estable, donde todo permanece igual. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Tus pensamientos comienzan a reducirse poco a poco. Se vuelven menos claros, menos definidos, más lejanos, como si ya no fueran necesarios. Miras nuevamente por la ventana. Ahora puedes distinguir formas suaves, sombras que pasan lentamente, tal vez árboles, tal vez estructuras, tal vez nada en particular. No importa identificarlas, solo pasan, lento, constante, sin detenerse. El tren sigue avanzando, el sonido de las vías permanece igual, el movimiento sigue siendo suave, todo continúa dentro del mismo ritmo, sin cambios, sin interrupciones. Sigues respirando, inhalas y exhalas, cada vez más lento, cada vez más profundo. Notas cómo tu cuerpo se acomoda aún más en el asiento, como si encontrara una posición más cómoda sin que tengas que ajustarlo. Tus brazos descansan, tus manos se sueltan, tus piernas se relajan. Todo tu cuerpo comienza a sentirse más pesado, pero de una forma tranquila, cómoda. El tren sigue avanzando y ahora el movimiento se siente aún más suave, más uniforme, casi como si flotaras ligeramente dentro de un ritmo constante. Miras hacia afuera otra vez. Las luces siguen apareciendo y desapareciendo, siempre con el mismo patrón, sin cambios bruscos, sin sorpresas, solo movimiento continuo. Sigues respirando, inhalas y exhalas. El sonido del tren se mantiene, siempre igual, siempre constante. Ese sonido ahora se mezcla con tu respiración, creando un ritmo aún más estable,
más predecible, más relajante. Tu mente deja de intentar seguir cualquier pensamiento y simplemente se queda en ese ritmo, en ese sonido, en ese movimiento. Sigues avanzando, sin prisa, sin destino, solo en el trayecto. Y poco a poco notas que el entorno se vuelve aún más uniforme, más simple, más silencioso. Las luces exteriores aparecen con menos frecuencia. Las sombras se vuelven más suaves, menos definidas. Todo se siente más lejano, más distante, como si el mundo exterior se estuviera alejando lentamente mientras tú permaneces dentro de este espacio tranquilo, contenido, protegido. El tren sigue avanzando, siempre hacia adelante, siempre igual, siempre constante. Respiras otra vez, inhalas lentamente y sueltas el aire sin esfuerzo. Tu cuerpo se siente aún más pesado, más relajado, más suelto, como si ya no hubiera tensión en ninguna parte. Tus hombros están completamente relajados, tu cuello suelto, tu mandíbula sin presión, todo en calma. Sigues ahí, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de pensar, solo avanzando, solo respirando, solo escuchando. El sonido del tren continúa, el movimiento sigue igual, la noche permanece constante y todo se mantiene dentro de ese mismo flujo, tranquilo, predecible, sin cambios, sin interrupciones. Y tú sigues ahí, dejando que todo continúe, sin intervenir, sin forzar, solo permitiendo que el ritmo del tren, el sonido constante y tu respiración se vuelvan uno solo.
Ahora solo relájate. No necesitas hacer nada. Imagina que estás sentado dentro de un tren, avanzando lentamente en medio de la noche. No hay prisa, no hay ruido abrupto, solo un movimiento constante, suave, casi imperceptible. El tren se desliza sobre las vías con un ritmo repetitivo, estable, continuo. Un sonido bajo, uniforme, acompaña todo el trayecto como un patrón que no cambia, que no exige atención, que simplemente está ahí. Sientes cómo el asiento te sostiene, firme, cómodo, adaptándose a tu cuerpo sin que tengas que moverte. Tu espalda descansa, tus hombros comienzan a soltarse, poco a poco, sin esfuerzo. El movimiento del tren es constante, siempre igual, sin variaciones bruscas, sin cambios inesperados. Miras por la ventana. Afuera, la noche es profunda, tranquila, sin interrupciones. No completamente oscura, pero lo suficiente para que solo algunas luces lejanas aparezcan de vez en cuando. Esas luces pasan lentamente, sin prisa, como pequeños puntos que se mueven suavemente a lo lejos. Aparecen, permanecen unos segundos y luego desaparecen sin dejar rastro. No necesitas seguirlas, no necesitas entenderlas. Solo están ahí, formando parte del movimiento constante del viaje. Sigues respirando. Inhalas lentamente, sintiendo el aire entrar con suavidad, y exhalas, sin esfuerzo, dejando que el cuerpo se relaje aún más. El sonido de las vías continúa, un ritmo bajo, repetitivo, constante, siempre igual, siempre predecible. Ese sonido, poco a poco, se vuelve familiar. Tu mente deja de prestarle atención y simplemente lo acepta como parte del entorno. Sigues sentado, sin necesidad de moverte. El tren continúa avanzando con la misma velocidad, sin cambios. El ambiente dentro es tranquilo, casi silencioso. No hay conversaciones, no hay interrupciones, no hay distracciones. Solo un espacio contenido, estable, donde todo permanece igual. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. Tus pensamientos comienzan a reducirse poco a poco. Se vuelven menos claros, menos definidos, más lejanos, como si ya no fueran necesarios. Miras nuevamente por la ventana. Ahora puedes distinguir formas suaves, sombras que pasan lentamente, tal vez árboles, tal vez estructuras, tal vez nada en particular. No importa identificarlas, solo pasan, lento, constante, sin detenerse. El tren sigue avanzando, el sonido de las vías permanece igual, el movimiento sigue siendo suave, todo continúa dentro del mismo ritmo, sin cambios, sin interrupciones. Sigues respirando, inhalas y exhalas, cada vez más lento, cada vez más profundo. Notas cómo tu cuerpo se acomoda aún más en el asiento, como si encontrara una posición más cómoda sin que tengas que ajustarlo. Tus brazos descansan, tus manos se sueltan, tus piernas se relajan. Todo tu cuerpo comienza a sentirse más pesado, pero de una forma tranquila, cómoda. El tren sigue avanzando y ahora el movimiento se siente aún más suave, más uniforme, casi como si flotaras ligeramente dentro de un ritmo constante. Miras hacia afuera otra vez. Las luces siguen apareciendo y desapareciendo, siempre con el mismo patrón, sin cambios bruscos, sin sorpresas, solo movimiento continuo. Sigues respirando, inhalas y exhalas. El sonido del tren se mantiene, siempre igual, siempre constante. Ese sonido ahora se mezcla con tu respiración, creando un ritmo aún más estable,
más predecible, más relajante. Tu mente deja de intentar seguir cualquier pensamiento y simplemente se queda en ese ritmo, en ese sonido, en ese movimiento. Sigues avanzando, sin prisa, sin destino, solo en el trayecto. Y poco a poco notas que el entorno se vuelve aún más uniforme, más simple, más silencioso. Las luces exteriores aparecen con menos frecuencia. Las sombras se vuelven más suaves, menos definidas. Todo se siente más lejano, más distante, como si el mundo exterior se estuviera alejando lentamente mientras tú permaneces dentro de este espacio tranquilo, contenido, protegido. El tren sigue avanzando, siempre hacia adelante, siempre igual, siempre constante. Respiras otra vez, inhalas lentamente y sueltas el aire sin esfuerzo. Tu cuerpo se siente aún más pesado, más relajado, más suelto, como si ya no hubiera tensión en ninguna parte. Tus hombros están completamente relajados, tu cuello suelto, tu mandíbula sin presión, todo en calma. Sigues ahí, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de pensar, solo avanzando, solo respirando, solo escuchando. El sonido del tren continúa, el movimiento sigue igual, la noche permanece constante y todo se mantiene dentro de ese mismo flujo, tranquilo, predecible, sin cambios, sin interrupciones. Y tú sigues ahí, dejando que todo continúe, sin intervenir, sin forzar, solo permitiendo que el ritmo del tren, el sonido constante y tu respiración se vuelvan uno solo.